Bien, vamos a realizar el ejercicio 6 del práctico ya. La compañía Kickchain. Bien, dentro de estos datos vamos a copiar, vamos hasta acá. Tenemos 65, 98, 55, 62, 79, 59, 51, 90, 72, 56, 70, 62, 66, 80, 91. 79, 63, 73, 71 y 85. Son 20 datos, ¿no? Vamos a ponerle algún nombre acá para comenzar en el orden, ¿no? Datos, filtro. Después ordenar de menor a mayor. Ya tenemos. El menor es 51 y el mayor es 98. Bien, con 20 datos, ¿cuántas clases recomendarían? 7. ¿Por qué 7? Es 2 por 2 elevado a 7, ¿no? Ese. Son 20 datos. 2 elevado a la 5 hace ¿cuánto? 32. ¿No ven? 2 elevado a la 6 hace 64. ¿Verdad? Sí. Y la regla de Sturges dice 1 más 3.33, ¿no? Vamos a poner eso. 1 más 3.33, logaritmo del número n, en realidad, ¿no? Bien. Si nosotros aplicamos esa fórmula, va a ser igual 1 más 3.33, 3.3, ¿no? 3.3 por el logaritmo del número 20, ¿no? Y nos da 5.29. Es el número de clases que nos recomienda. La regla de Sturgeon nos está recomendando 5 clases, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a poner? Por la regla 2 elevado a la k, se recomienda. ¿Cuántas clases recomienda 2 elevado a la k? 5 clases, ¿no? 5 clases. Y por la regla de Sturges se recomienda 5 clases también, ¿no? ¿Sí? Eso para el inciso A, ¿no? Ahora, para calcular el intervalo de clases, para el intervalo se considera el menor y el mayor, ¿no? El máximo, el mínimo, ¿no? En el máximo, ¿cuánto tenemos? 98. En el mínimo, 51. La diferencia de esto era el rango, ¿no? ¿Recuerdan? Rango. ¿Cuánto es el rango? Es, vamos a ponerlo así. 98 menos 51, ¿no? Igual, aquí podemos poner, ¿no? Más 98 menos 51. Igual a 47. ¿Qué más? El intervalo. Se calcula de acuerdo al número de clases, ¿no? Esto sería 47 dividido entre 5, ¿no? Eso nos daría igual a 47 dividido entre 5. 9.4, ¿no? ¿Sí? Entonces, el intervalo que nos recomienda es 9.4.
Como la regla del intervalo decía que tenemos que redondearlo a, 10, a múltiplos de 10 o múltiplos de 100, ¿a cuál redondearíamos? A múltiplos de 10, ¿no? Sí. Sí, entonces, elegimos 10. Ahora, ¿cuántos intervalos son? Son 5, ¿no? Entonces, aquí haríamos 10 multiplicado por 5, que serían igual 50 sería, ¿no? Más 10 por 5. 50 sería el intervalo. ¿Correcto? Ahora, con 50 tenemos que abrazar, ¿no? Los grupos, desde el mínimo hasta el máximo. Entonces, si nosotros comenzamos en un intervalo de 50, por ejemplo, más 50 llegaría a 100, ¿no? Entonces tendríamos intervalos del valor de 50 como mínimo al 100. ¿Abraza el mínimo y el máximo? Sí, ¿verdad? 50, sí. Entonces, para generar, este ya es el inciso C, ¿no? Organiza el número de cambios de aceite en una distribución de frecuencias. Bien, ¿cómo lo vamos a organizar? Primero, vamos a tomar el índice, ¿no? El I, después el intervalo de clase por I, por el número de clase, y luego la frecuencia, ¿no? Eso hicimos, ¿no? La anterior clase. Entonces, ¿cuántas clases tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. El intervalo de clase, comenzamos en el mínimo de valores de 50, ¿no? Que abracen de dijimos, de 50 a 100, ¿no? Para que haya esa diferencia. Entonces, el mínimo comienza con, vamos a poner aquí, 50 a el valor 60, ¿no? Después de 60 al 70, después del 70 al 80, luego del 80 al 90 y luego del 90 al 100, ¿no? ¿Sí? Con estos datos ya podemos tomar la frecuencia, ¿no? Vamos a organizarlo. La frecuencia vamos desde 50 a 60. ¿Cuántas veces se repite? ¿O cuántos elementos hay dentro de eso? Tenemos 4, ¿no? Del 60 al 70, sin tomar en cuenta el 70, ¿no? El 70 pertenece a la otra clase, son 5, ¿verdad? Del 70 al 80, sin tomar el 80, ¿cuántas son? 6. 6. Del 80 al 90, sin tomar en cuenta el 90, 2. y del 90 al 100, 3. 3. Bien. Bien, y hacemos la suma, ¿no? Y nos tiene que dar los 20, ¿no? Y nos dio los 20, eso significa que estamos bien. Bien, esta es la frecuencia, ¿sí? Ahora, la frecuencia acumulada, la notamos con una F mayúscula, ¿ya?
La frecuencia acumulada no es más que sumar, ¿no? El número actual con el número anterior. En este caso comenzamos con 4, luego sumamos el anterior más el actual, ¿sí? Y esta fórmula se repite, ¿no? 4 más 5, 9, 9 más 6, ¿sí? Así. 4 más 5, 9, 9 más 6, 15, 15 más 2, 17, 17 más 3, 20. Y aquí tiene que darnos el 20. Bien, hay otros autores que también vamos a ver. Aquí se agrega, ¿no? Podemos agregar la F porcentual y también la acumulada porcentual, ¿no? ¿Sí? Aunque también se describe a veces como N, ¿no? También lo van a ver como N. Igual este, ¿no? N minúsculo, F sub I y este F sub I, ¿no? F sub I porcentual. Bien, ¿cómo se hace la porcentual? Es 4 dividido entre 20, ¿sí? Nos da 0,2. Y a esto le agregamos el porciento, ¿no? Lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 100. Para que podamos nosotros aplicar la fórmula directa, vamos a bloquear la celda, ¿no? Y la bloqueamos la celda y jalamos, ¿no? Y tenemos acá. Y ahora esto de acá. Entonces tenemos esto. 4 de 20 representa el 20%, 5 de 20 representa el 25%, y así, ¿no? Para la porcentual acumulada, lo mismo, ¿no? 4 dividido entre 20, ¿no? Y aquí le damos el porcentaje. Bien. ¿Se entendió? Y sí, así lo hace ver fácil. Está Interesante, fácil, dice. está fácil. Bien, vamos copiando a los jóvenes. Tienen 5 minutos ya. ¿O quieren que lo mueva más arriba de la pantalla? No me dicen nada. Y de ahí del 6 para arriba ya eso nos va a enseñar ahora. ¿No le pueden mandar el documento al grupo? Porque apenas lo veo. ¿Apenas lo ven? Sí, es que estoy en celular. Ya lo voy a mandar como captura ya. Esperen un momentito. Mira, para ver la fórmula, dice. ¿Quieren que se lo envíe como archivo? Sí, dicen. Porfa. Ya, den un minuto. Todo el mundo de... Control, control. Ya se los estoy enviando. Me avisan si les llegó. Ya llegó, dicen. Bien. De todas maneras, revísenlo a ver. O vayan copiándolo a su cuaderno, ¿no? Como les había dicho, la mejor forma siempre es
hacer seguimiento mientras copiamos el cuadro, ¿no? La forma en la que ustedes tienen la primera aproximación. Revísalo a ver y si tienen Yo alguna en clase pregunta, yo en ¿cómo dice? clase le entiendo, le dicen. Yo en clase le entiendo, la cosa es cuando ya me toca hacer el práctico, ahí me salen dudas. Por decir, del ejercicio 3, le puse, digamos, 2,8, 2 elevado a la 8, ¿no? Sabe que Entel solamente funcionando para llamadas La directas. opción de cerdos no es. Y pucha, ¿por qué me mandé el mejoramiento? ¿Y dónde están los del TAP? Bien, me estaba diciendo entonces en el 13 también se tenía duda. Bien, podemos acomodar esta fórmula, por ejemplo, para que ustedes puedan Dice, la tarea no puedan lo poner tenía que el retrasar un día más. número n, ¿no? Esta de aquí sería la k, según Sturges, y este sería el número n de observaciones. Y si tiene ahí, ¿cuántas observaciones tiene? 230, ¿no? Entonces puedo modificar la fórmula, 230 observaciones. Y en la regla de Sturges, en lugar de que ponga 20 aquí, lo referencio a esta celda. Y tengo la recomendación, ¿no? Aquí dice de 8,79, está más próximo a 9, ¿no? Entonces, según la regla de Sturges, el ejercicio 3 se recomendaría 9 clases, ¿no? Entonces, entonces le dicen, una vez que pase de 8,5 para arriba, ya sí o sí ya va para 9. Según la regla de Sturges, sí. Ahora verificamos para la regla de K. La regla de K es 2 elevado a la K, ¿no? Para n observaciones. Si hacemos al revés y queremos sacar, a ver, le aplicamos logaritmos. A ver, ¿cómo sacaríamos la regla de Sturges acá? Sería 2 elevado a la K. Dicen, para todos los ejercicios se debe trabajar con esa fórmula. Sí, es lo primero que hemos enseñado, ¿no? Dice, Es que William no atiende en clase. Ah, ya. dice, ¿Le escucho? las diapositivas de la anterior clase, ¿lo va a pasar a la plataforma? ¿Lo he pasado o no se ve? No hay esa parte, al menos yo no la encuentro. Esa regla. Ya, a ver. Y llegó la lluvia aquí por mi casa. Recién aquí no, ya está queriendo tranquilizarse. Esa era mi duda, Listen, ahí, porque en 2 elevado a 8 sale por demás, y si le ponemos 2 elevado a 9 con la regla de K, ya es por demás. Ya, ahorita lo verificamos por la regla de K, ¿ya? Sí, qué curioso que no está acá la diapositiva. ¿Con qué código le puse? Esto es ESA 108K PPT02. Dicen una pregunta más. ¿La tarea no era para el miércoles?
Sí, así habíamos quedado, ¿no? Ayer. Como dice Ahorita lo Marcos. platicamos también. Sí, porque les había dicho que vamos a revisar hoy el práctico, ¿no? O sea que vamos a ver sus dudas, ¿no? Sí, dicen, de ahí de Mm, las 6 para arriba, todito tengo dudas ahí. ¿De De ahí las 6 comencé ya. para arriba o de las 6 para Ajá, abajo? para arriba, o sea, depende cómo uno lo vea para arriba. Ah, ya, para arriba. Para 7, 8, 9, 10, todito eso ya, hasta el 11 ya. Ahí me planté y no fue más. Ni a empujones salí. Bien, ya está modificada la fecha también del práctico. Dicen, y la asistencia, dicen, del sábado no marqué. No Eso, pasamos a clase, ¿no? Este modificar. sábado que sigue lo vamos a habilitar ahí, cuando estemos pasando clase. Bueno, Este dicen, sábado, ese, ya, a las 5, ¿no? sí, a las 5. Bien, Listo. a ver, ya está. Si no marcó asistencia Toledo, menos 10 puntos, no lo sé. Lo que me vota la plataforma de acuerdo a su asistencia, eso lo pongo como puntaje, ¿no? Tiene 10 puntos de asistencia. ¿Recuerdan, no, el porcentaje? Les había explicado, no les expliqué en nuestra materia. Mantenemos el formato de la anterior materia, pues, ¿no? Asistencia 10 puntos, prácticos 20, examen 2 20 y el final 30. Y para aquellos que dan Y buen examen el primero y el segundo, pueden, opcional. sí, pueden tenerlo opcional dar el final, ¿no? Lo puedo poner, pero tiene que sacar arriba de 80. Pues, ¿no? Está bien, le dicen. Sí, pero pues en el segundo parcial usted se pone muy duro. Facilín le he puesto. De hecho, como fue un modelo que no vi ese día, les consideré los últimos 2 ejercicios. Y yo Pero, rompiéndome la cabeza en esos 2 últimos, le dicen. Y yo pero hice los dos aprendió. últimos, igual casi me aplacé. Apenas pasé raspando. Ah, ya tengo las notas, les cuento. Mañana voy a dejar en oficina, en dirección académica. Bien, retornando. Vamos haciendo el 7 y 5 minutos, a ver, jóvenes, intenten hacerlo en sus cuadernos. Los que están con computadora pueden usar también la computadora, como hemos hecho acá, para ordenar, ¿no? Para ordenarlo. Estábamos aquí, ¿no? Para poder hacer el número de clase, ¿no? Si tomamos, esta es la regla de Sturge, ¿no? Sturge. Claro, con Ahora, si con queremos, la regla acá, con la regla de es acá, por demás. 230, por ejemplo, 230, esto sería igual, logaritmo, paréntesis, del número anterior, ¿en qué base? En base 2, por ejemplo. ¿Ya? Eso le habrá salido, ¿no? Imagino. 2, sí, en base 2. ¿Eso le salió, no, Alfonso, cuando hizo con la regla de los 2 a la K? No, 8, a ver, ahorita lo veo. Leílo. Le falta, le dicen, para... 8 le sale. sí, con 2 elevado a la 8, porque 2 elevado a la 7 es 128. Claro, pero yo me estoy refiriendo que si hacemos 2 elevado a la 7,84, te hace un exacto de 230, entonces esta también te recomienda 8. Para completarlo podemos hacer igual a, ahorita, esto, redondeando, o superior. Esa era mi duda, porque en el otro ya sube, ¿no? Era 9, ¿no? Sí, redondear más del número con decimales, sin decimales, y cerramos. ¿Qué pasa? A ver. Ya, aquí, el punto y coma. Ahora sí. ¿Ven? La Pero maravilla arriba de es 8.
8.79, no, ya casi 9. Por eso era mi duda. Sí, bueno, en este caso, pues, le he dicho, ¿no? La otra clase, que normalmente tomamos como referencia la regla de Sturgeon, ¿no? Porque la regla de la 2 a la K es como un cálculo rápido. También podemos tomar 8 como podemos tomar 9, ¿no? Los dos son válidos. Según Sturgeon, 9 también es válido. Según 2 a la K, es 8 el número suficiente. Nosotros tenemos que elegir entre eso, ¿no? Ah, digamos, si en el examen me sale, digamos, 8, 9 y da lo mismo, digamos, es indiferente. Claro, usted elige, ¿no? De acuerdo a cuánto, a qué valor puede poner. En este caso son 230, ¿no? ¿Y cuánto será el límite inferior, pues, ¿no? En este caso tiene que ver los límites, ¿no? De 10 en 10, si le conviene, si alcanza a 8, si alcanza a 9, ¿no? Además tiene que con los límites cubrir todo el espectro, ¿no? Todo el mínimo y el máximo. Ah, claro, porque también estaba viendo en otros videos que dice que mayormente tiene que estar con números impares, ¿no? No números pares, para que dé exacto. No No, sé si eso es verdad. la razón de los números impares es otra. Es para que el cálculo de la mediana sea más fácil. Ah, yo pensé que era para eso. No, Solo pero tenía un montón en de dudas el, en esa en pregunta. el siguiente tema vamos a ver el cálculo de la mediana y se va a dar cuenta de cuando tenemos clases pares, o sea, 8 clases, por ejemplo, 6 clases, el cálculo de la mediana es un poquito más complicado que cuando es impar. Entonces, por eso es que se Ah, prefiere. entonces me confundí, le entendí mal. Sí, pero claro, cada autor te va a decir, ¿no? Cuál es mejor, pues, según a la práctica que se hace, ¿no? Ah, claro, eso por eso yo estaba mirando de otros lados, buscando a ver para tratar de resolverlo y me topé con estas cositas. Está bien. Ahora, vamos haciendo el 7 ya, de esta misma forma, jóvenes. Intenten, 5 minutos, 10 minutos. Son las y 50 hasta las 8 en punto. Sigan este procedimiento, ¿no? Ahora, para los que quieren saber cómo está esto, es así la fórmula, ¿no? Para la regla de Sturgeon en el Excel, si quieren calcular. Les puede ser muy útil. Janet parece que tiene problemas de red, ¿no? Está uniéndose, sale, uniéndose, sale. Es por la lluvia, dicen. Eso debe Igual ser, ¿no? medio que lo escuchan. Ajá, entrecortado. Dicen por su zona no está lloviendo, pues. Sí, ya pasó la lluvia. Ah, para acá está llegando. Arturo está queriendo hablar, pero se le escucha muy bajito, le comento. No, no era nada, va a disculpar. Ah, ya. Bien, vamos haciendo el 7. Bien, para comenzar, ¿cuántos datos son? A ver. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 en una fila, 3, 6, 9, 10 tenemos en las columnas. Son 10 por 6, son 60, ¿no? Según la regla de Sturgeon y según la regla 2 a la K, aquí pongo 60 y me calcula, ¿no? Según Sturgeon me recomienda 7 y según 2 a la K me recomienda 6. Bien, aquí calcularía primero el mínimo y el máximo, ¿no? Para ver con cuál me abarca en múltiplos de 10 tal vez o en múltiplos de 1, ¿de acuerdo, no? A cuál puede ser la clase.
Néstor Muñoz, ¿es alumno nuevo? Soy yo, Fabiola, Liz, tendría que cambiar nombre ahorita. Y que no podía ingresar a clases, recién el tipo de ingresar. Ah, ya. Está bien, Ahorita Fabiola. cambio. Gracias. Es alumno nuevo. Es alumno nuevo. Es un infiltrado. Bien, ¿cómo han sacado el intervalo de clases?
A mí me Dicen, se sale me colgó la 1,6. máquina. Dice Dígame. 1,6 me sale a mí. El intervalo de clase 1,6. Sí. Ya, a ver. 61 sale, pero no sé si rondear a 1,7. Puede ser 1,7 si es 61, porque con menos del valor del intervalo no le va a cubrir. Ya. A ver, de todas maneras, vamos a ver aquí. Bien, un estudio reciente sobre tecnología del hogar se realizó con una muestra de 60 personas y reporta la cantidad de usos semanales de una computadora personal. Aquí pues, podemos poner uso, ¿no? Bien, del estudio se excluyeron las personas que usan la computadora como parte de su trabajo. Cantidad de usos semanales, ¿no? 9,3 veces a la semana lo usan. Interesante, ¿no? 9,3, 6,3, 4,3, 5,4, 2,0, 4,5, 5,3, 2,1, 9,7, 4,8, 6,7, 9,3, 6,3, 2,7, 7,7, 2,1, 1,1, 7,9, 8,8, 0,4, 5,2, 10,1, 6,7, 4,6, 6,5, 3,7, 1,7, 1,3, 2,2, 4,3, 0,6, 3,3, 8,5, 5,6, 2,7, 4,5, 5,2, 1,1, 2,4, 9,8, 9,2, 6,6, 2,7, 5,5, 2,4, 6,4, 8,5. Bien, estábamos en 8,5, ¿no? 9,3, 6,7, 5,1, 4,7, 4,9, 6,0, 4,3, 6,5, 5,6, 1,7, 5,2 y 8,1. 60 muestras, ¿no? Bien. Después nos vamos a datos, filtro, después lo ordenamos, ¿no? De menor a mayor. El menor es 0,4. Bien, nos traeremos esto de la regla de Sturges acá, ¿no? Bien. Según Sturges y según Ojalacá nos recomiendan 6 y 7, ¿no? Bien, también nos vamos a traer la parte del mínimo y máximo. ¿Sí? El mínimo es 10,1, el máximo, ¿no? 10,1 y el mínimo es 0,4. ¿Sí? Aquí sería 10,1 menos 0,4. 9,7, ¿no? Aquí sería 9,7 dividido entre, por ejemplo, entre 7, digamos. Y aquí también entre 7, ¿no? Nos recomienda 1,38, ¿no? El rango. Y si vamos con 6, bueno, en este caso podemos analizarlo de las dos formas, ¿no? Por ejemplo, con 7. Y aquí con 6, ¿no? Con 6 tenemos 1,61 y con 7 tenemos 1,38.
Bien, ¿cuál elegirían? ¿1.6? 1.6 con 6, pero teníamos que subirlo a 1.7, no tan representativo. Yo elegiría el de 7 con 7, esto. Y mi valor representativo sería 1.5. Ya, y con 1.5 por, esto sería 1.5 por, ¿cuántas clases elegimos? Por 7 clases, ¿no? Y sería por 7 clases, serían 10.5 de diferencia entre clases. Tenemos que cubrir de este 10.1 a 0.4, ¿no? Entonces puedo empezar la clase en 0 y puedo terminar en 10.5, ¿no? ¿Me abarca las clases? Sí, ¿verdad? Desde 0.4 a 10.1. Sí, Lisa. Ahora, por el otro camino, a ver, si fuera en 6, podría elegir el de 2, pero va a ser muy grande, va a ser 2. También podría elegir, a ver, de 1.7. 1.7. Vamos a ver. Si eligiera el de 6, tendría 1.7 y tendría más 1.7 por el número de clases que son 6, tendría 10.2. A 10.2 tengo que hacer cubrir esto. Y lo tendría que cubrir 0.2 hasta 10.4 más o menos, hasta 10.3, de 0.2 hasta 10.3 más o menos, ¿no? Tendría que a 10.4, ¿no? Mis rangos de clase serían desde 0.2 hasta 10.4, ¿no? Si eligiera este. ¿No? Si eligiera con este. Bien. Pero de 0 a 10.5 me parece óptimo, ¿no? De 0 a 10.5. Entonces voy a elegir 7 clases. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cómo dijimos que se llama esto? Número de clases, ¿no? Y después tenemos los intervalos de clase, ¿no? Y sub i, ¿no? A ver, algo pasó acá. Esto de acá. Y aquí abajo pondría desde 0 hasta 1.5, ¿no? Después desde 1.5 hasta 3.0, ¿no? ¿Sí? Y se rellenó solo, ¿no? Pero se rellenó mal. Tenemos 4. Aquí es desde 4,5 hasta 6,0. Aquí es desde 6.0 hasta 7.5. Desde 7.5 hasta 9.0. Y desde 9.0 hasta 10,5. Bien, la frecuencia. Vamos desde 0 hasta 1.5. ¿Cuántas veces se repite? ¿Cuánto se acumula? 5, ¿no? Para este primero. Desde 1.5 hasta 3. 11, ¿no? Aquí abajo dice 11. Desde 3.0 hasta 4,5 sin tomar en cuenta el 4,5 son 6. Desde 4,5 hasta 6 son 15.
Desde 6 hasta 7.5 son 10. Desde 7.5 a 9 son 6. Y finalmente, desde 9 hasta 10,5 son 7, ¿no? ¿Preguntas? Bien, organiza los datos en una distribución de frecuencia. ¿Cuántas clases recomendaría? ¿Cuál debería ser la amplitud de clase? Ya tenemos acá, ¿no? La amplitud de clase es 1.5. Lo organizamos los datos. Hicimos la tablita de frecuencias. Ahora el inciso B nos dice, elabore un histograma e interprete los resultados. ¿Qué dijimos que era un histograma? ¿Se acuerdan? La anterior clase, en lo último le dije, ¿no? ¿Se acuerdan que era un histograma? Ah, eso es lo que nos iba a enseñar ahora. Ah, ¿le iba a enseñar recién? Ya. Bueno, un histograma es un gráfico, ¿no? Vamos a tomar un gráfico pintudo con colores o uno con un color así. Y pues esto es un histograma. Aquí. Y podemos cambiar el título, ¿no? Histograma de, ¿qué era? De usos semanales de una computadora en casa, ¿no? Bien, ya que hemos trabajado con todos esos datos, ¿qué nos dice esto? ¿Qué nos dice el histograma? Porque nos dice, elabora un histograma e interpreta los resultados. ¿Qué conclusión sacarían de este gráfico? Bien, también podemos llevar este histograma un poquito más, ¿no? Porque con números a veces no se logra entender todo. Así que nosotros podemos tomar, por ejemplo, la frecuencia relativa, ¿no? Tal vez con la frecuencia relativa se entiende mejor. Entonces damos igual a esto dividido entre, nos falta acá, ¿no? Aquí va la suma de todos estos elementos que tienen que ser igual a 60. Y aquí nos vamos a la parte de número y lo expresamos en porcentaje. Bien. Ahora, de esto, ¿sí? Podemos crear otro flujograma, ¿no? ¿Sí? Con la salvedad que solo queremos ahora saber solo sobre el porcentaje acumulado. Este sería otro histograma. O le ponemos distribución porcentual también, ¿no? Porcentual del uso de una computadora en casa. Bien. ¿Qué nos diría este gráfico? Ahora está en porcentaje, ¿no? ¿Le entienden ahora? ¿Cuál se entiende mejor, el de arriba o el de abajo?
Bien, aquí el histograma nos muestra el uso, ¿no? El número de usos. Que de 4,5 a 6 veces, 15 personas, ¿no? Que están dentro de del grupo mayoritario. Aquí, ¿qué quiere decir? Nos está mostrando que el 25% de las personas de la muestra, el 25% de la muestra, reporta que usa entre 4 veces y media a 6 veces, digamos, a la semana, ¿no? Sí, entre 5 y 6 veces, ¿no? Usa la computadora. Eso es lo que nos dice, ¿no? Esto. ¿Se entiende, jóvenes? Sí, Luis, la pregunta 7 y la pregunta 8 se resuelven de la misma forma, ¿no? ¿Qué dice la 8? Merrill Lynch acaba de terminar un estudio respecto al tamaño de portafolios, acciones, bonos, fondos y certificados de depósito de inversiones en una muestra de sus clientes cuya edad está comprendida entre 40 y 50 años. A continuación se indican los montos de las inversiones de los 70 participantes del estudio. Aquí hay 70 muestras, ¿no? Ya, ya, y... A ver. Aquí, en esta parte acá, lo que estoy sombreando, tómenlo como 772, ¿ya? Curiosamente se escribió una T. ¿Ya? Pero tómenlo como 772. 772. ¿Ya? Listo. Si no, van a chocar con eso, ¿no? Organice los datos en una distribución de frecuencia, cuántas clases recomendaría, cuál sería el intervalo de clase, elabora un histograma. De la misma forma se resuelve esto, igual que el 7. 9. En un informe anual, la compañía petrolera ExxonMobil reporta un total de 5.886 millones de dólares como ingresos mundiales. De esta total cantidad de 100 millones de dólares, obtuvo 1.541 en Estados Unidos, 1.757 en Europa, 1.219 en Asia, 439 en Canadá y 930 en otras partes del mundo. Elabora una gráfica de barras que presenta esa información. Aquí, ¿qué les está diciendo? Aquí tienen que hacer que aparezca esto. ¿Me vas a entender, no? No, Luis, ¿no lo puedo volver a repetir? O sea, del 9 tienen que crear este cuadrito, ¿no? Este cuadrito. En el 10, la American Heart Association reporta la siguiente distribución porcentual de sus gastos. Realiza la gráfica circular con esa información e interprete su diagrama. Bien, aquí lo mismo, ¿no? Tienen que hacer investigación y el porcentaje, ¿no? Y hacer el diagrama, el histograma de torta, ¿no? Bien. Veamos. Dice, Sí. yo tengo dudas del primer ejercicio cuando optó por el valor número 6 para la clase. Y le colocó 7 usted, ¿verdad? ¿Es porque atrapa más valores en ese intervalo o por qué? ¿En el primer ejercicio o en este? En el segundo en realidad sería, ¿no? ¿Qué hemos hecho? El Este de acá, ¿no? 7, sí es. Ya, sí, porque mire, si yo divido 9.7, que es el rango, divido entre 6 clases, que es lo que me recomienda la regla de 2 a la K, me recomienda que sea de 1.6, ¿no? Y mi siguiente nivel sería 1.7 para redondearlo, ¿no? Porque estamos con decimales a 1.7, lo puedo redondear para que tenga 10.2, que va a ser superior a 9.7. Pero mi rango al distribuirlo tendría que abarcar 0,2 hasta 10.4, y eso me complicaría, digamos, en la observación de los elementos. Entonces, analizo también para 7 clases, ¿no? 1.38. Redondeándolo puedo hacer hasta 1.5
Y 1.5 puedo saltar así de 1.5 a 3, a 3 a 4.5, ¿no? Entonces esto, 1.5 por 7 clases me da 10,5, ¿no? 10,5 distribuyéndolo entre 10.1 y 0.4, ¿sí? Al 0.4 le reduzco 0.4 y al 10.1 lo aumento 0.4, me va a abarcar los 10.5 desde 0 a 10.5, ¿no? Por esa razón lo estoy poniendo así. Ya me chipó, Lisa. Entonces la clase 6 no se puede tomar, Lice, o también sería una alternativa. Claro que sería una alternativa, pero Mami. a ver, la clase 6 quedaría así. Veamos ya. Ese tipo de preguntas es muy interesante para analizar, ¿no? Entonces vamos a ver. Bien, la clase 6 nos está recomendando desde 1.7, ¿no? Y 1.7 por 6 clases nos da 10.2. 10.2 a 9.7, ¿la diferencia cuánto es? 5, ¿no? 0,5. Los 0,5 tengo que distribuirlo, ¿no? De acuerdo a 2.5. Entonces comienzo con, aquí comenzaría con 0,2 hasta 0,2 más 1.7 sería 1.9. La siguiente clase sería 1.9 más 1.7, 2.8 sería, ¿no? No se ve, Lisa. No se ve esa parte. 6. Ah, no se ve. ¿Qué estoy mostrando entonces? ¿En qué se quedaron? La ¿Se puede mitad ver, no. Lice? Ahora sí. Ahora sí. A ver, ahora sí se ve mejor. Sí, dicen. Ya, entonces tenemos aquí, a ver, 1.9 más 1.7 sería 2.6, ¿no? Y después la Dicen siguiente esos datos de cuáles son. para 6. No empezaríamos de 0.4. No sería lo óptimo, ¿no? De 0.4, a ver, 0.4, ¿hasta cuánto nos hace llegar? 0.4 más 10.2 a 10.6 sería, ¿no? Pero tenemos que equilibrarlo, ¿no? Al principio y al final. Lo tendríamos que distribuir. El A ver, primer valor que se coloca en la tabla Listen es el valor mínimo. A partir de eso se va sumando el intervalo, ¿verdad? no, tenemos que tomar la diferencia entre estos dos elementos. Le voy a poner en qué color, en verde. Este y este que calculamos, ¿no? Ya, entre 9.7, que es el rango que nos ha salido, y 10.2, el rango que estamos sugiriendo para el intervalo, nos da 0.5. Este 0.5 nosotros tenemos que dividirlo entre 2, más 0.5 dividido entre 2. ¿Para qué dividimos entre 2 esto? Este 0.25 tenemos que restarle al principio a este 10.4, a este 0.4 por ejemplo, esto menos este valor que tenemos, y al máximo tendríamos que sumárselo. Esto más el máximo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que esté a la mitad. ¿Me dejo entender, no ves? Porque aquí está 9.7 es el rango. A ver, se los trataré de explicar con Pine ya. Chubis. No, es que esa pregunta que hizo su compañera es importante. Ya. Sí, es muy confuso. ¿Dónde está el lápiz? Tenemos a ver, ¿qué color elijo? Un rojo. ¿Y dónde están las puntas? Aquí. Tenemos un límite, digamos así, ¿no ve? Aquí está el mínimo, ¿no ve? Mínimo. ¿Ya? Y aquí está el máximo. Es lo que calculamos, ¿no ve? ¿Recuerdan? Esto acá, el mínimo y el máximo, 10.1 y 0.4. ¿Sí? Luego, nosotros decimos que entre el mínimo y el máximo, este de aquí, se llama rango. Bueno, espero que se entienda mi letra, ¿no? Rango. Entre el mínimo y el máximo nosotros vamos a querer partirlo, ¿no ve?
cuántas clases nos da. Y las clases que nos recomienda, por ejemplo, son 6, ¿no ve? 6 para este caso azul. Bien, pero cuando calculamos con 6 nos da 1.61 para ser bastante exacto. Ahora podemos calcularlo con 1.7. Bien, con 1.7 multiplicado por 6 nos da 10.2. Bien, el rango aquí está 9.7, ¿no ve? Y el rango que nosotros estamos proponiendo, ¿con qué color lo hago? Con café. El rango que estamos proponiendo nosotros es un poco mayor, ¿no? ¿Sí? Si nosotros empezamos, como dice su compañera, desde aquí, desde el mínimo, entonces vamos a tener este rango, ¿no? Hasta aquí, el rango propuesto. ¿Sí? Hasta aquí, ¿no ve? Pero esto no está distribuido. ¿Por qué? Porque este espacio aquí también deberíamos darle un espacio aquí al mínimo. Entonces lo que hacemos nosotros es todo el rango propuesto que teníamos de 10.2, ¿sí? El rango propuesto de 10.2, lo vamos a llevar hacia, un poco hacia la izquierda, ¿no ve? Y con esto va a quedar un poco distribuido, ¿no? Desde aquí hasta aquí más o menos, ¿ya? Lo cambiaré de color. ¿Qué color lo pongo? Azul. ¿Ya? Desde aquí hasta aquí más o menos. Y esto va a distribuir. ¿Me vas a entender? Entonces tenemos que disminuirlo un poco al mínimo y otro poco al máximo para que quede equilibrado. ¿Me entienden? Jóvenes, ¿me entienden? Entrecortado, yo le escucho, Licen. ¿Otra vez? Tenemos tenemos esto, ¿no? El rango es 9.7, ¿ya? Si nosotros, después de calcular esto de acá, que tenemos 10.2, tomamos como mínimo al 0.4 que estaba acá, ¿no ve? 0.4 está ahí y aquí está 10.1, ¿no ve? ¿Ya? Si nosotros tomamos el del 0.4 hacia la derecha, vamos a ver que estamos pasándonos aquí con 0.5, ¿no? De diferencia en el rango. Entonces, este 0.5, para que no esté pasando solo a un lado, lo distribuimos, ¿no? Entonces, 0.25 al final y 0.25 al principio. De esta forma nos da esto acá, ¿no? Esto que tenemos aquí arriba. Que también va a ser 10.2, pero va a estar más equilibrado. ¿Me dejo entender? Entonces, Dice, ahí usted se toma la arrancaría. clase que tenga mayor intervalo, que todo lo agarre, ¿verdad? Que todo lo agarre, sí. Pero que todo lo agarre en un valor más representativo, ¿no? No podemos hacer que lo agarren por Busca exagerar. un Muy equilibrio. exagerado. Que Sí. no se pase, que todo lo agarre y que no se pase, ¿no? Se puede pasar, ¿no? Un poco. Por ejemplo, aquí, fíjense, nosotros tenemos, este 10.2 es cuando estamos trabajando con 6 clases, pero con 7 clases es más útil. 1.5 tiene 10.5 y nosotros tomamos 10.5 menos el intervalo que hemos calculado, que el rango real, que es 9.7, nos da 0.8. De 0.8 nosotros vamos a dividir esto entre 2, ¿no? Entre 2, y nos dice que 0.4 al principio y 0.4 al final hay que aumentarle. Entonces, para 7 clases nos dice esto, ¿no? En lugar de que aumentemos este 25, vamos a aumentarle 0.4. Lo mismo acá, ¿no? Y nos dice que nuestros rangos recomendados de forma equilibrada es de 0 a 10.5, ¿no? Que es lo que estamos escogiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos un excedente de 0.8 y partido entre 2 son 0.4. 0.4 lo disminuimos al principio y lo aumentamos al final, ¿no? Para que nos dé ese excedente de 0.8. Y en este caso es más representativo, ¿no? Y además que el valor de 1.5 es más exacto y el intervalo se puede entender más, ¿no? 1.5, 1.5 a 3, 3 a 4.5, 4.5 a 6, ¿no? Que es más entendible que 0.2 a 1.9, 1.9 a 2.6, ¿no ve? Y aquí, ¿qué más nos seguiría aquí después de 2.6? Más 1.7 sería, ¿cuánto sería? 4.3, ¿no? ¿Sí? Sí, Lisa. ¿Y de 4.3 a cuánto sería acá? 1.7 a 6, ¿no? De 6 sería a 7.7
Y de 7.7 a 9.4. 10.4, ¿no? 9.4. Ah, entonces nos falta algo acá, porque solo tiene que haber 6 clases. ¿Dónde nos equivocamos? A ver. 1.9, aquí nos equivocamos, ¿no? Más 1.9 más 1.7 nos va a dar 3.6. Aquí fue el error. 3.6, aquí también 3.6 hasta 5, ¿no? 5.3. Aquí 3.6. Aquí 5. Aquí 7. Aquí 7. Aquí 8. Aquí 8 hasta 10.4, ¿no? Esa sería la distribución, ¿no? Entre trabajar con estos datos a trabajar con estos datos, creo que este segundo se entiende más, ¿no? Pero igual podríamos trabajarlo, ¿no? Teníamos que contarlo aquí de este 0.2 a 1.9, ¿no? Que sería hasta acá. La distribución sería de 7, de 1.9 a 3.6. La distribución sería de 10, de 3.6 a 5.3, 3.6 a 5.3, hasta aquí, sería 15, 5.3 a 7, sería 15, 7, 8.7, 7, 8.7 sería 5, de 8.7 a 10.4, sería 8, ¿no? Y aquí finalmente sería igual a suma. Y sumamos estos elementos. Y nos darían también los 60, ¿no? ¿Sí? ¿Me dejo entender, no ves, jóvenes? La elección del intervalo es un poquito más de criterio, ¿no? Normalmente siempre se va a hacer a un valor que nos permita hacer el conteo rápido, ¿no? Que nos permita entender más fácil, más rápido esto, ¿no? De 0.2 a 1.9, 1.9 a 3.6 no tiene mucho sentido, ¿no? Pareciera no estar bien distribuido. Pero de 0 a 1.5, 1.5 a 3 se entiende, ¿no? Pero le dicen las dos respuestas son válidas, ¿sí, no? Sí, sí, son válidos. Solo que entre trabajar con este y trabajar con este es más estético, ¿no? Claro, se ve mejor. Bien. Eso es respondiendo a su pregunta. Dice, ¿Sí? cuando elige lo que es el valor inicial de 0.0 a 1.5, eso sería como si le estuviera restando del 0.4 un valor más o menos de 0.5 para empezar de cero, puesto que a 0.4. veces en los datos nos da otros valores, ¿verdad? Así como 1998 nos pueden dar año y no vamos a empezar desde cero. ¿Y 1998 qué? No, digo por el valor inicial que coloca de 0.0. Ahí casi no le entiendo por qué inicia desde ahí. Claro, es para equilibrarlo, pero a veces, digamos, hay valores que no comienzan desde cero, sino pueden ser valores mayores. Ya. Digamos que tenemos valores así. Tenemos 95 hasta 100, hasta 125. Bien, y nosotros tenemos que calcular la diferencia primero, ¿no? Esto dividir menos esto, ¿no? ¿Cuántos valores abarca? 30. 30 valores abarca. Y vamos a decir nosotros que la regla de Sturges y la regla de la 2 a la K, uno nos recomienda 6 y el otro nos recomienda 7. ¿Cuáles ustedes usarían acá? 6 o 7. Entonces, 7. para los dos casos, por ejemplo, podemos hacer esto, ¿no? Igual
30 dividido entre 6 nos da 5 como valor exacto, ¿no? Y 30 dividido entre 7 nos da 4,28. Bien, y yo los rangos elegidos podría tomar, a este lo puedo usar como 5 y a este tal vez como 4,5, ¿no? Ahora, si yo me baso con esto que van a ser los intervalos, ¿sí? Los intervalos, con 5, por ejemplo, tengo que ver, ¿no? Aquí vamos a hacer un espacio acá, 5, esto va a ser igual a 5 multiplicado por el número de clase, ¿no? Esto es el número de clase. Bien, aquí voy a abarcar 30 datos, ¿no? Y aquí tengo 30 datos. Y con 4,5, por ejemplo, 4,5 por el número de clases que tengo, que son 7, voy a abarcar 31,5. Bien, ahora de 31,5 a 30, ¿cuánto tengo de diferencia? Aquí puedo poner la diferencia, ¿sí? 1,5. Igual 30 menos, ¿sí? Y lo mismo acá, ¿no? Igual 31 menos 30, ¿no? Entonces aquí la diferencia, por ejemplo, es 1,5. Ahora, esta diferencia tengo que distribuirla, ¿no? Adelante y atrás, digamos, diferencia. Voy a poner diferencia, distribuir, ¿ya? Para que nos acordemos, distribuir. Si tengo 0, no voy a distribuir nada, ¿no? 0 al principio, 0 al final va a quedar en 0. Pero en 1,5, esto de aquí, me dice que 1,5 tengo que distribuir al final y al principio con 0,75. Mis rangos sugeridos, entonces, de 0, aquí puedo partir como mínimo, ¿sí? El rango mínimo, ¿sí? Puedo partir con el 95 y el máximo que me va a terminar al final, ¿sí? Va a ser más 30, va a ser 125. En cambio aquí, para el caso del 7, ¿sí? No voy a empezar con el 95, ¿no? Tengo 0,75 de diferencia. Entonces tendría que empezar más o menos, voy a hacerlo esto un poquito, digamos, con decimales, ¿ya? Para que se deje entender, ¿ya? Tendría que ser 94,25, ¿sí? Porque estamos restándole 75 al valor mínimo. Y le vamos a aumentar 75 al valor máximo, hasta 125,75, ¿no? Este sería el asunto de disminuir al principio y al final. Pero como estos valores no son tan representativos, ¿sí? Y además tengo que sumarle 31,5, ¿no? 4,5. Me vas a entender, ¿no ves? Entonces, yo lo distribuyo aquí, este sería mi mínimo, este sería mi máximo. Ahora, la regla también nos dice, para que sean más presentables, puedo elegir en vez de 4,5, puedo elegir el 5, ¿no? Pero ahora 5 por 7 clases, que es 7 lo que nos está recomendando, podemos tener igual a 5 por 7, ¿no ves? Para que sea entero y representativo. Tengo 35. La diferencia sería igual al 35 que estoy calculando como rango multiplicado, no, menos el intervalo que es necesario. Entonces tengo 5 de diferencia. Para distribuir mi diferencia, tendría que dividirlo esto entre 2, ¿no? Divido entre 2, 2,5. Le resto al mínimo y le sumo al máximo, ¿no? En este caso 95 le resto 2 o 3, podría restarle para que me queden números enteros, ¿no? Vamos a restarle 3, ¿ya? Entonces esto quedaría 95 dividido menos 3 sería 92 el mínimo. Y el máximo le sumaríamos 2, porque la diferencia solo sería 5, ¿no? ¿Correcto? Entonces 92 más 35 sería, ¿no? ¿Sí? Esto igual más 35. Y me daría 127, ¿no? Y aquí con un salto de 5, ¿no? Y tendría, ¿qué valores? Tendría 92 más 5. Tendría 97, 102, 107, 112, 117, 122, 127, ¿no? Hasta ahí serían mis rangos. Y si ustedes ven, por este salto entre 2 y 5, tiende a confusión, ¿no? Es mejor usar este primero. En eso se basa este criterio, ¿no? Según lo que van analizando de acuerdo a el criterio que ustedes vayan eligiendo, ¿no? ¿Me dejo entender? Entonces hay que buscar los valores más mínimos, que no haya mucha diferencia. Sí, y además que sean para la creación de los intervalos que le permita este entendimiento, ¿no? Tiene que ser comprensible. ¿Sí?
Aquí en la creación de estos intervalos no hay una regla a rajatabla que les diga sí o sí tienen que usar el de 7 o el de 6. Ustedes tienen que, en base a su experiencia, en base a buen criterio, elegir el más óptimo, pues, ¿no? Porque como les digo, esta tabla de aquí es tan válida como esta. ¿Sí? Las dos son válidas. Pero ¿cuál se presenta mejor? Esta, ¿verdad? Esta se presenta mejor. Lo mismo aquí, en este análisis tengo 6, 7 y 7, ¿no? Con 6 tengo 5 exactos, con 7 tengo 4.5 y puedo trabajar con esto. O con 7 y elijo 5 y voy a trabajar con esto, pero miren cómo se deshace, ¿no? En cambio, cuando tengo esto de acá, por ejemplo, me va a permitir a mí empezar desde el 95, después voy a estar al 100, después al 105, 110, 115, 120, 125 y 130, ¿no? Y abarco todo, ¿no? ¿Correcto? Ah, sale más correlativo, pues, ¿no? Más entendible, ¿no? Más presentable. ¿Se entendió, verdad? Entonces, ese análisis tienen que ir haciéndolo, ¿no? Sí, Licen, se entendió, gracias. Bien. Ahora, veamos otro, a ver. ¿Quieren seguir haciendo otro ejercicio? O vemos un poco de los histogramas. Veamos un poco de los histogramas. Habíamos quedado nosotros aquí en frecuencia, ¿no? Estas que son las frecuencias absolutas. Y las frecuencias relativas. Licenciado, ¿está grabando? Sí, se está grabando. Ya, gracias. Bien, ¿están viendo toda mi pantalla, no? ¿O están viendo solo el Excel? No, está cortada, mejor si la amplifica porque se ve el fondo de su máquina. Ya, así. Bien. Entonces, se ve mejor, ¿no? Sí, Bien. ahora sí. Frecuencia relativa. Nosotros habíamos visto las frecuencias absolutas, ¿no? La que era la F, la que estábamos trabajando hace rato con las tablitas. Bien, dijimos que el valor F o N se refieren a la frecuencia. Bien, entonces, nosotros, cuando hablamos de frecuencia relativa, lo que vamos a hacer va a ser la frecuencia de la clase, ¿sí? El valor que hemos sacado, dividido entre N, que es el número total de observaciones, ¿no? En el ejercicio anterior, por ejemplo, que hemos hecho, sí, teníamos en la última gráfica que hemos hecho, aquí les voy a mostrar, ¿sí? Esta era la N, ¿no? ¿Sí? Y esta es la relativa, ¿no? Bien, entonces aquí en la relativa, ¿qué es lo que estamos haciendo? Observen, es la frecuencia de la clase 5 dividido entre el número total de observaciones. Aquí, este de aquí, podríamos llamarlo como N, ¿no? Y este es frecuencia de la clase, ¿no? F sub I. F sub I o N sub I, y este sería el valor total, ¿no? La sumatoria N, el número total de observaciones. Entonces, la frecuencia relativa solo es eso, ¿no? Relaciona, ¿no? Esto, el 5 dividido entre 60. Claro que aquí pusimos un porcentaje, ¿no? Porque dijimos que era porcentual. ¿Sí? Ahora, la frecuencia relativa, solo la frecuencia relativa, aquí lo tenemos como H sub I o F sub I, ¿sí? H sub I. ¿Y qué nos dice esto? Nos dice que no tenemos que poner porcentaje, solo es 5 dividido entre el número total de observaciones. ¿Sí? Este valor que nos sale, ¿no? Ese nos dice que es H sub I. Bien, 0.08. Bien, aquí va a salir entre 0 porque no hemos bloqueado aquí la celda, ¿no? Ya está bloqueada la celda. Ahora podemos. Entonces, para cada uno, por ejemplo, tenemos 0.18, 0.10, 0.25, 0.17, 0.10. Esta de aquí se llama frecuencia relativa. ¿Ya?
¿Se entiende, no? Esa es frecuencia relativa. Tiene las siguientes propiedades. El valor de la frecuencia relativa solo va entre 0 y 1 y además la suma total de todas las frecuencias relativas es equivalente a 1. Veamos. Vamos al ejercicio que estábamos haciendo. Dice que toda la sumatoria, ¿sí? Suma de todas las frecuencias relativas va a ser igual a 1. ¿Sí? Y vemos que va 1, ¿no? Y además que todas las frecuencias relativas están entre 0 y 1, ¿no? Ninguna es mayor que 1 ni menor que 0. Bien. Distribución de frecuencias relativas, ¿no? Es lo que estamos viendo hace un momento. ¿Sí? Frecuencia relativa, tenemos frecuencia 8, la frecuencia relativa respecto al 80 que teníamos de la agencia Widner Pontiac, era 8 dividido entre 80 y nos da esta frecuencia relativa, ¿no? ¿Cómo se calcula? 8 dividido entre 80, en el caso de 15 a 18 es 23 dividido entre 80 y así, ¿no? Y que la sumatoria, además, vemos que no pasa de 1, ¿no? La sumatoria se hace 1. La frecuencia relativa porcentual. La porcentual es la que estamos haciendo ahorita, ¿no? Aquí la están poniendo como H sub I mayúscula por ciento, ¿no? Pero es la frecuencia relativa H sub I, solo expresada en porcentaje, ¿no? La expresamos en porcentaje. O sea, la frecuencia relativa lo multiplicamos por 100 y le agregamos el porcentaje y ya está. Lo mismo acá, ¿no? 28,75 lo multiplicamos por 100, da 28,75 y lo aumentamos por 100. Bien, el otro detalle que tenemos aquí es la marca de clase, ¿no? La marca de clase, ¿cómo se calcula la marca de clase? X mayúscula sub I. Es el límite inferior de una clase más el límite superior de la misma clase dividido entre 2. Esto quiere decir, por ejemplo, tenemos 12 hasta 15, ¿no ves? 12 más 15 dividido entre 2, ¿cuánto da? 12 más 15 da 27, ¿verdad? 27 dividido entre 2 nos va a dar 13.5. Y ese valor es la marca de clase. Ya, otro ejemplo, por ejemplo, acá. 30 a 33, ¿sí? 30 más 33 son 63. Dividido entre 2 da 31.5. Esa es la marca de clase. Ahora, gráficamente, ¿cómo se puede dar cuenta? Entre 12 y 15, ¿dónde está el punto medio? 13.5, ¿verdad? Entre 27 y 30, ¿dónde está el punto medio? 28,5, ¿no? Está a la mitad de 27 y a la mitad de 30, ¿no? Entre esos dos. 25,5 es el punto medio entre 24 y 27. ¿Se entiende, verdad? Jóvenes. Está bien, dice. Bien, esa es la marca de clase, ¿no? De esta forma calcula la marca de clase. Esto de aquí se va agregando en la tablita, ¿no? Bien, representación gráfica de una distribución de frecuencias. Aquí es donde íbamos a ver el histograma, como les he dicho la clase pasada, ¿no? El histograma, el polígono de frecuencias y el polígono de frecuencias acumuladas. Bien, el histograma son gráficos rectangulares cuyas bases se marcan en el eje horizontal y representan los intervalos de clase y la frecuencia de clase en el eje vertical, ya sean frecuencias absolutas o relativas. Recordemos que las relativas son las divisiones, ¿no? Las que van de la marca, del intervalo de clase, de la marca del intervalo de clase, la frecuencia de clase, dividido entre el número de observaciones totales, ¿no? Esa es la relativa. Y las absolutas son los conteos que han hecho. Bien. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de 12 hasta 15, ¿sí? Y tenemos 8, ¿no? De 15 a 18 teníamos 23, ¿no? Entonces, de esta forma, ¿no? Lo que nos va dando simplemente es una representación gráfica de la tabla, ¿no? De esta tabla, ¿no? De esta tabla, en lugar de presentarlo así como tablita, lo representamos como gráfica. ¿Por qué? Porque se entiende mejor, ¿no? Uno ve automáticamente cuál es el más alto, cuál es el más bajo, qué forma tiene la gráfica, ¿sí? Y en base a eso uno puede interpretar, ¿no? Bien, también tenemos esta otra, ¿no? Distribución de Wigner-Pontiac, ¿no? ¿Sí? En otro color, más extendido. El polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, si ustedes observan, fíjense la parte más alta, ¿sí? La parte más alta de estos gráficos rectangulares, ¿sí? De 12 hasta 15 tiene 8, ¿no ve?
Pero no nos gusta poner de 12 hasta 15, ¿no? Porque no es tan representativo, porque tiene mucho texto aquí en el histograma, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos marcas de clase. La marca de clase, recordemos que se grafica, se dibuja así, ¿no? De 12 hasta 15 teníamos 13.5, ¿no? Y la frecuencia es 8. Entonces, en el polígono de frecuencias absolutas, lo que vamos a tener va a ser aquí. En 13.5, ¿sí? 8. En 16.5 vamos a tener 23, ¿no? Y esto nos va a permitir dibujar este polígono. ¿Está bien? Además, aquí en este histograma teníamos texto, ¿no? 12.5, 15 hasta 18, 18 hasta 21, ¿no? En este de aquí ya no tenemos texto, no tenemos número, ¿no? Y se va entendiendo mejor, ¿no? 12 a 13.5 se entiende, 15 a 16.5 y de esta forma, ¿no? Bien, esto también se hace en el Excel, ¿no? ¿Sí? La frecuencia absoluta acumulada. Este es otro apartado, ¿sí? Que hace rato en el primer ejercicio se los mostré, ¿no? El acumulado. ¿Cómo se hace el acumulado? La frecuencia absoluta, el n sub i o f sub i, ¿sí? Que tenemos acá. Para el primer intervalo se copia 8. Para el segundo intervalo se suma con el intervalo actual, ¿no? Entonces 8 más 23 da 31. 31 más 17 da 48, 48 más 17 da 65, 65 más 8 da 73, y así se va sumando hasta que la última clase alcanza al número total de observaciones, ¿no? Y este procedimiento que hemos hecho se representa por esta fórmula, ¿no? La frecuencia acumulada de una clase es igual a la clase actual, ¿sí? Más, bueno, la clase acumulada anterior más la clase actual, ¿no? Más la frecuencia actual. Bien. La frecuencia relativa acumulada es lo que teníamos acá, ¿sí? Solo que ahora vamos a hacer 8 dividido entre 80 para sacar la relativa, ¿no? Entonces, 8 dividido entre 80 nos va a dar 0.1. 31 dividido entre 80 nos va a dar 0.38. De tal forma de estas divisiones que al final nos va a quedar en 1, ¿no? ¿Sí? La frecuencia relativa acumulada porcentual. Si ustedes ven, sigue trabajando sobre una tablita, ¿no? 0.1, que era la relativa, ahora lo llevamos a porcentual, solo multiplicamos por 100 y le agregamos el signo de por ciento. Lo mismo, 38.75, 60, ¿no? Por ciento, ¿sí? Se va acumulando. La ojiva, ¿sí? La ojiva es una poligonal construida uniendo los puntos cuyas abscisas son los límites superiores de las clases y las ordenadas. Son las frecuencias acumuladas absolutas o relativas. Se añade una clase con frecuencia 0 antes de la primera clase, la ojiva menor que y la ojiva mayor que. Bien, esta ojiva se va a construir de la siguiente forma, ¿no? Sobre la clase acumulada que hemos tenido, ¿sí? El límite superior 15, por ejemplo acá, 18, 23 se va construyendo. Al principio le vamos a agregar una clase más que es la de clase 0, ¿no? ¿Sí? La de clase 0 para que el gráfico nos parta desde 0 hasta el primer valor, ¿no? Y después va subiendo, ¿no? Y se puede construir dos tipos de ojiva, la menor que y la mayor que. Bien, este documento se lo voy a dejar en la plataforma enseguida para que lo vayan revisando ya. Y entre tanto, con esto hasta aquí ya pueden ir terminando el práctico, ¿no? Estos ejercicios que teníamos que hacer en clase los hacemos la siguiente ya. Me gustaría que vayan revisándolo. Bien, esto de aquí es parte de los ejercicios que vamos a hacer. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Listen, porfa, no se olvide de mandarnos el Excel en el Excel que hicimos los ejercicios y el documento. No ha copiado usted, ¿no? Sí, No, le estoy digo. en celular, pues yo le dije que estoy en celular muy chiquito. Ah, ya. No, se les enviar el Excel. Pero lo que yo quiero de ustedes es que lo comprendan y lo practiquen, ¿no? No solo usen el Excel para que les ayude en los ejercicios, digamos, solo reemplacen datos, ¿no?
Esto cometieron otros sus compañeros de otro grupo, ¿no? Por ejemplo, esta, la regla de Sturges, aquí que la escribo, ¿no? Funciona bien aquí, ¿no? Hasta este punto, donde ustedes ya tienen que hacer después criterio, ¿no? Este criterio de acá. Pero si ustedes toman como datos esto y simplemente le reemplazan aquí le va a salir según el número de clases que han seleccionado, ¿no ves? No se Y ve, claro, Licen, lo que está No se ve, mostrando. Licen. Se ya, quedó en el PDF. ya. Les decía, la regla de Sturges, por ejemplo, esto de aquí le funciona bien, ¿no ves? Le funciona bien. Calcula, si yo pongo, por ejemplo, 255 observaciones, me calcula, me dice que la clase recomendada por las 2 a la K es 8 y aquí 9, por ejemplo. Si tengo, por ejemplo, 650 observaciones, me recomienda que fueran 10 aquí y la de 2 a la K me recomienda 10, digamos. Aquí no hay conflicto, ¿no? Pero si ustedes reemplazan, por ejemplo, los valores directamente aquí y no consideran que aquí está dividido entre 5, ¿no ves? Y no modifican aquí la fórmula dividida entre 10 clases que le va a recomendar, los datos le van a salir completamente diferentes, ¿no? Entonces, no solo usen esto que está prehecho, como si fuera una regla rajatabla, ¿no? Que hay que seguir. Tienen que tomar este criterio de la selección del número de clases y en base a eso construir las tablas, ¿no? Por eso es importante, digamos, que se comprenda esto. Me dejo entender, ¿verdad? Porque les decía que sus compañeros de otro grupo, lo que han hecho... No se escucha, Licen. Licen, Les decía que sus compañeros de otro grupo, lo que han hecho fue, por ejemplo, si les recomienda 10 clases, ¿no ve? Y tienen el valor mínimo y el máximo, digamos, que son los mismos valores estos, por decir, pero le han puesto, bueno, pongamos un ejemplo, digamos, que el valor máximo haya sido 500 y el valor mínimo haya sido 250. Ven que cambia, ¿no ves? Pero si ustedes no le cambian aquí el número de intervalos, el número de clases que han calculado, que aquí dice 10, y lo calculan sobre 5, lo que les está recomendando es que el intervalo sea de 50, ¿no? Y de 50 aquí van a poner valores de 50 y van a sacar solo 5 clases cuando los datos le dicen, les recomienda que son 10 clases, ¿no? Entonces ahí es donde de entrada se van equivocando. Me vas a entender, ¿verdad? Aquí. Entonces lo que yo les pido es que siempre comprendan cómo está el ejercicio, ¿no? Comprendan cuántas clases van a elegir. En base al número de clases hacen este cálculo de acá, ¿no? En base a este cálculo de acá construyen esta tabla. ¿Ya? Esta tabla, como ustedes ven, es sencilla. Es muy sencilla. ¿Está bien, jóvenes? sí, Licen. Licen, Sí. ¿la va a subir hoy la clase grabada? Por favor, es que me costó ingresar al Zoom. Sí, lo voy a subir enseguida, Janet. Lo voy a subir enseguida. Ya, muchas gracias, Licen. Este Excel más lo voy a subir, lo van a Licen, analizar. Dígame, Fabi. todas las clases desde que hemos empezado ya están en la plataforma, ¿no? Sí, sí, yo las he ido subiendo. Ah, ya, Licen, gracias. Con este estrés, ¿no, Licen? Sí, con este Porque yo estrés. logré ver 2, sí. Sí, con este estrés. El día de ayer tuve problemas con el Zoom, no pude, no, se colgó, no sé, no supe qué pasó. Y no sé cuál de sus compañeros decía que era señal nomás de que voluntad divina, que no quería que pasemos clase. Eso, pues, el Señor divino. Ya, entonces, ¿El ojalá no Meet, dice, pase. no se puede usar? ¿Cómo dicen? El Google Meet. Sí, pero ahorita no está funcionando bien el Zoom. Ya, no está funcionando bien el Zoom. Además que es cuenta de la institución, entonces no deberíamos tener problemas, ¿no? No sé, algo ayer me pasaba, me preguntaba como que necesita actualizar y después se colgó y después creo que se congeló. Después parecía que me había botado el Zoom y después ya no pude volver a entrar. Pero hoy no, hoy está todo bien, todo normal. Bien, preguntas jóvenes sobre el práctico. Dicen de todos esos factores que no he enseñado, frecuencia absoluta, relativa, clase, eso todo hay que poner en una tabla. Sí.
Le he Entonces, ¿la mostrado tarea para qué fecha va a ser? Disculpe. para la siguiente clase. Para el jueves, Licen, va a ser. Sí, se lo quería poner para mañana como ustedes pidieron, digamos, pero el día de mañana van a pedir también un poquito de receso, así que traten de hacerlo para mañana a las 7, a ver, ¿ya? Y a ver, vean si pueden ustedes mismos cumplirlos antes de las 7, pues, ¿no? Y después se van a dar cuenta si iban a poder o no iban a poder. Pero la clase está perdón, la tarea está para el jueves. Pero traten de hacerlo para mañana a las 7. El segundo práctico, Listen, disculpe. Sí, el segundo práctico, Janet. Ah, ya, gracias. Bien, el segundo práctico que es este, ¿no? Que estamos viendo acá. ¿Sí? Que son 11 preguntas, ¿no? Pensé que era para el sábado, Lice. En estos ejercicios, han visto, hemos hecho el 6 y el 7, no está complicado, el 8 se parece al 7. El 9 y el 10 ya les pide solo parte de la gráfica, ¿no? Y aquí no tienen que hacer intervalos, tienen que hacer los intervalos, pero ya no tienen que calcular reglas de Sturges ni las 2 a la K, ¿no? Porque ya les está dando la categoría, ¿no? Y les está dando el porcentaje para hacer el diagrama, ¿no? Bien, esta es de la 9 a la 11 son gráficas, ¿sí? Háganlo, entiéndanlo, y van a ver que es fácil, sencillo, bonito, y esta materia es bonita. No tanto, Licen. Porque hasta ahorita hemos visto cosas sencillas, ¿no? Iba a decir que viene más peor. No. No dije que viene más peor, viene más interesante. Hasta aquí son sencillitos, pero este es el práctico 3 que les decía, que después que pasemos las 7 diapositivas, vamos a hacer. Esta ya es entrando en materia, ¿no? Medidas de tendencia central, donde vamos a ver como les he dicho, la media. Aquí está la media, ¿sí? También vamos a calcular la mediana, la moda, ¿sí? Aquí, por ejemplo, se están dando valores concretos hasta el 8, ¿no? Al 9 ya se está dando distribución de frecuencia. Bien, aquí dice frecuencia, frecuencia. Aquí ya les está pidiendo otro tipo de ejercicio un poquito más sofisticado, digamos, ¿no? Más rebuscadito. Complejo. Ya, aquí hay variaciones porcentuales también, ¿no? Aquí, miren. No se emocione mucho, Listen. Y esto de aquí es entrar en materia ya, ¿no? Esto de aquí. Esto es entrar en materia. O sea que estamos en la previa todavía. Sí, hasta la gráfica sí. Es el tema 2, creo que es el que estamos acabando, ¿no? El tema 2. Y en el tema 3. Listen, si estadística es una materia tan complicada, ¿por qué le han puesto tan poquito tiempo? No es complicada. Debería ser como contabilidad. No es complicada. Solo es un poquito voluminoso, diríamos. Listen, para mí yo no entiendo casi nada, Listen, disculpe. No le estoy entendiendo muy bien a la materia. Me está costando hartísimo. Con decirle que ni el primer práctico lo he podido realizar. No le estoy entendiendo, Listen. No sé si podríamos... ¿Quiénes más no pudieron No entrar en el puedo. práctico? Yo no he presentado el primer práctico, lo tengo a media. ¿Pero lo ha entendido? Relativamente tengo que leer otra vez. Por eso le preguntaba si estaba todo para mirar desde un principio. Sí, está todo. ¿Quién habló? ¿Era Cassandra? No. Fabiola. Fabiola, ¿usted estuvo hasta la primera clase? Sí, Listen, yo estuve en la primera clase, la segunda. Y- ¿Verdad que no sé, no puedo? La otra materia le he entendido, me costó un poco, pero le he entendido. Esta no puedo, Listen. No sé, tengo que practicar los videos, los miro, quiero hacer el ejercicio, no. Ya. No he hecho. Es que lo está haciendo muy rápido, Listen. Ya. Como la clase pasada también les he dicho, ¿no? Que hoy día vamos a realizar parte de los ejercicios.
me gustaría que aquel ejercicio donde ustedes se están atorando, ¿no? Se están colgando, hacemos una pausa en las clases y revisamos el ejercicio donde ustedes están complicando, ¿no? Pero es importante que ustedes intenten resolverlo, ¿no? Y cuando intenten ustedes resolverlo, identifican, digamos, en qué se complican, identifican y qué es lo que no le entienden, ¿no? Porque es, digamos, sin ánimos de hacerlo sentir mal, ¿no? Sin ánimos de hacerlo sentir mal o tal vez si alguien crea que se está ofendiendo, pues sin ánimos de ofender a nadie. Es fácil, digamos, buscar un poquito de excusas, ¿no? Es fácil buscar excusas dulces donde, no sé, pues tengo inconvenientes en el trabajo, en el transporte, en esto, y se van a lo cómodo, ¿no? De no puedo porque tengo la cabeza en otro lado, digamos, ¿no? Y lo ideal es que ustedes, a pesar de que tuvieran, digamos, eso en mente, intenten resolverlo, intenten entenderlo. Y cuando estén intentando y ahí donde ustedes se atoran, ¿sí? Tienen que identificar qué es lo que no les permite avanzar al siguiente nivel. Entonces, qué es lo que no llegan a comprender de forma puntual, ¿no? Entonces, esas dudas que ustedes tengan en la clase que estamos pasando como ahora, las plantean, pues, ¿no? Y la despejamos, lo explicamos otra vez. ¿Está bien, jóvenes? Hoy día, por ejemplo, no Está tienen que bien. presentar el práctico y, bueno, Alfonso empezó, ¿no? Ya, Diciendo que no licenciado. podía el 6, entonces con el 6 lo resolvimos y vieron que está fácil, ¿no ve, Alfonso? Está fácil. Entonces, Sí, lo en la mismo. clase es fácil. Y lo mismo, Fabiola, le pediría que si tiene problemas con el práctico 1, identifique en qué pregunta le está teniendo problemas y en clase pues lo vemos, ¿no? Lo importante es que ustedes Dice, identifiquen en qué se están atorando. ¿a qué hora va a subir el video de esta clase? Apenas cortemos la clase, pues. Ah, porfa, para que me guíe. Bien, jóvenes, sí, ya se nos hizo hora, ¿no? No se olvidaron marcar la asistencia, ¿no? No, el sábado nomás no marqué yo. A lo del sábado vamos a recuperar este sábado siguiente, ya a las 5 de la tarde lo vamos a recuperar. Entonces ahí vamos a marcar lo del sábado pasado. Ya, listo. Bien, jóvenes, con esto tenemos esta clase. Espero que hayamos despejado muchas de sus dudas. Si tienen aún dudas, el grupo también está para que ustedes puedan interactuar, ¿no? Para que tal vez planteen sus dudas ahí, algunos de sus compañeros intenten ayudarles. Y en todo caso, yo también participo en la medida que tengo tiempo, ¿no? Y disponibilidad para atender el grupo de WhatsApp. Entonces, también puede plantear por Lisa, ahí ¿y sus no preguntas. podemos hacer otro grupo solo de nosotros? Porque hay mucha gente en ese grupo. ¿No podemos hacer uno en que estemos nosotros y usted nomás? Para poder Y preguntarle. pueden ustedes, si desean, ¿no? No más que por reglamento del instituto no es iniciativa mía, sino suya. Claro, Licen, de nosotros. Por eso, como le digo, por iniciativa suya, no mía, digamos, porque la susceptibilidad es cuando el docente le dice que crea un grupo y eso está fuera de norma, ¿no? Pero si es iniciativa suya y ustedes son los administradores y ningún administrativo es el administrador, no hay problema. Ah, bueno, entonces hay que crear un grupo exclusivo. Hágalo, Grisel, el grupo. Sí, dígame, William. Licenciado, la tarea no es necesario hacerlo en Word, ¿no? Se puede hacer en cuaderno, ¿verdad? Claro que sí. Pueden hacerlo en cuaderno si no tienen acceso a la computadora. Está bien, Licen, gracias. De preferencia, sí, siempre preséntenlo en PDF, ¿no? Si van a hacerlo en cuaderno, sacan foto y lo pasan en PDF, ¿no? Para que pueda ser fácil revisión. Listen, disculpe, no recuerdo, tal vez no sé, ¿nos ha puesto algún texto, algún texto donde nosotros podamos también, o donde podamos encontrar también así leído lo que usted nos está diciendo? ¿Hay algún texto?
A ver, hay textos en internet y hay un texto del instituto, pero el texto O del no instituto, sé si usted, el texto del instituto, pero lo he visto hace 2 meses era, estaba muy básico. sí, está muy Lo, básico, no hay nada de lo que usted tiene. sí, yo lo que les estoy pasando es contenido que se avanza en la universidad pública, ¿no? Material que ustedes van a ocupar si van a estar trabajando en estadística. ¿Ya? Y Y no nos bueno, puede mandar así un PDF por texto de lo que usted avanza para leer de todas maneras. justamente son las diapositivas, pues, ¿no? Porque los tenía en apuntes y los apuntes los pasé a diapositivas y las diapositivas se las paso, se las estoy pasando ahí en la plataforma. Ah, ya, Licen. Ok, ¿Ya? gracias. Bien, jóvenes, entonces nos vemos en la siguiente clase, por favor. Ya lo que dejo llover. Acá sigue lloviendo. ¿Sigue lloviendo? ¿Dónde está usted? Cortachuelo. En Portezuelo. Está bien, jóvenes. Nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen descanso, jóvenes. Hasta Luego, luego, Hasta luego, Licen. Lisen. Bueno, hasta luego, Lisa. Hasta luego, Licen. Hasta luego, compañeros. Chao, Hasta luego, Fabi. dicen. Chao Chao a a todos. todos. Chao, chao. Chao, Hasta luego, Fabi. jóvenes.